Ya voy, chicos, esta es la clase que quiero grabar, así que le voy a poner introducción. Ah, ya sé por qué. ¿Cómo va el proyecto? Avanzando, todavía no. ¿Ya la ves? ¿Y los días que lo vas a traer? ¿Y por qué no te apuntas con esa meta? Así no hay problema. ¿Más preguntas? No. Bien. Ya todos saben lo que van a hacer. Ustedes es una revista, ¿verdad? Sí. Todos son del mismo grupo. No. Entonces, Primero con la parte socioemocional, les voy a compartir un pensamiento por aquí. Bórrame eso, mamá, por favor. Gracias. Esto lo hice. Vaya, esta semana vamos a estar trabajando un tipo de inteligencia que se ha puesto muy de moda últimamente, que se llama inteligencia emocional, ¿verdad? Así que voy a compartir como una introducción a eso, un pensamiento que encontré que es prácticamente una introducción a eso. Tal vez Michelle me hace el favor de leerla, por favor. ¿Me haces el favor de leerla, por favor? creo que no la conectaba. Gracias, Víctor.
Tal vez no solo serías un buen doctor, también un buen ingeniero en sistemas. Es difícil que funcione sin conectarse. Bye. Gracias. Entonces, esto de la inteligencia emocional se ha puesto bastante de moda, ¿verdad? Antes todo se concentraba en la inteligencia intelectual. Si alguien no era bueno en mate, no era inteligente, ¿verdad? De hecho, creían que las matemáticas eran como la cúspide de la inteligencia. Pero la educación ha ido evolucionando y se han dado cuenta que hay muchos tipos de inteligencia. Y entre ellas está la inteligencia emocional. Todos tenemos de todas las inteligencias. El que diga yo no sirvo para mate, nunca he entendido mate, eso no es cierto, ¿verdad? Todos tenemos todas las inteligencias, solo que hemos desarrollado unas más que otras. Tal vez por los talentos propios que ya traíamos o por la estimulación que recibimos cuando chiquitos. Hay muchos factores que intervienen en eso, pero las que tenemos más desarrolladas son como nuestros fuertes, ¿verdad? Eso no significa que no podamos desarrollar las otras inteligencias. Somos capaces de hacerlo. Y una de las inteligencias más importantes que podríamos desarrollar es esa de la inteligencia emocional. Si ustedes se ponen a ver en las páginas dedicadas a contratar personas que mandan los perfiles de las personas para un empleo, no solo piden que tenga conocimientos de computación o que sepa hablar inglés, sino que piden también habilidades blandas que le llaman, ¿verdad? Que en este caso tiene que ver con ese tipo de inteligencia emocional, entre otras inteligencias. Así que como una gran introducción, este pensamiento nos habla de 4 áreas que una persona inteligente emocionalmente debe tener. Y esas somos capaces de identificar nuestras emociones, de usar esas emociones, de entender esas emociones y de regularlas. Todos de alguna u otra forma sabemos que estamos enojados o que estamos tristes. A veces nos confundimos, ¿verdad? Si es enojado o triste que nos encontramos, pero tenemos que ser capaces de reconocer cuál es la emoción que estamos teniendo. Ahora, quizás en lo que tenemos que trabajar, ustedes creo que están más adelantados que yo porque esto se ha ido trabajando a lo largo de las tutorías y todo eso, pero tenemos que trabajar más en usar esas emociones como un detonante para alcanzar cosas que deseamos, ¿verdad? Por ejemplo, yo me puedo enojar porque alguien que, voy a hacer como bien extremista, me trate mal y me diga que soy dunda porque no entiendo un ejercicio de mate, eso lo puedo usar o para frustrarme, o una persona inteligente emocionalmente lo puede usar como un detonante para, yo le voy a demostrar que no es cierto, ¿verdad? Y para ponerse las pilas en esa área. Ahora, entender las emociones y regularlas, sobre todo esta parte es bastante importante y es quizás donde más se enfocan las personas que buscan, que crean los perfiles para los empleos, que puedas regular tus emociones. Está bien que te enojes, pero que hagas un berrinche cada vez que te enojas, eso no está bien. Eso es lo que tenemos que aprender, ¿verdad? En esta parte. No sé si alguien quiere opinar algo de esto. Vale. Entonces, vamos a seguir aprendiendo acerca de esta parte bastante importante en nuestra vida. Y ahora nos vamos a dedicar a la parte de física. Y para ello, el tema que vamos a desarrollar esta mañana es campo eléctrico. Hemos venido hablando de electricidad estática ya por algún tiempo. En las clases anteriores hablamos, si hacemos un recuento de lo que hemos venido aprendiendo,
Hablamos en cuanto a... No es esto lo que quiero. Ahí está. Hablamos acerca de la ley de las cargas. A ver si alguien se acuerda cuál es la ley de las cargas. ¿Qué le pasa a cargas del mismo signo si se acercan? Se repelen. Y si son de signo contrario, se atraen. Esa es la ley de las cargas, ¿verdad? Que cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen. Hablamos también de cómo electrizar, por qué se electrizan los cuerpos y cómo electrizarlos, ¿verdad? Dijimos que los culpables de que hayan cargas en un cuerpo son los electrones. Si los electrones se van de un cuerpo y se pasan a otro, el que perdió los electrones queda cargado positivamente y el que ganó los electrones queda cargado negativamente. Aprendimos cómo podemos hacer eso artificialmente, ¿verdad? De 3 formas. Por fricción, por conducción y por, ¿cuál es la otra? Inducción. Eso, gracias. Se me había olvidado. Por inducción, ¿verdad? Es la otra. Perfecto. ¿Qué más aprendimos? Aprendimos que hay una ley que dice que la carga en un sistema siempre permanece constante. No se puede perder electrones o ganar electrones de la nada, sino que siempre lo que pierde un cuerpo lo gana el otro y siempre en conjunto la carga permanece constante. Hablamos también de un... dicho quizás me va a dar Alzheimer, ya se me están olvidando las cosas. Un electroscopio, ¿verdad? Dijimos que era un aparato para saber si un objeto está cargado o no está cargado y hablamos de cómo se utiliza. Entonces, continuando en esa línea, vamos a hablar ahora del campo eléctrico. Para que entendamos qué es el campo eléctrico, yo voy a comenzar hablando de un concepto bien sencillo y que nos va a servir en la definición de esta magnitud física. Ese concepto es carga de prueba. ¿Qué es una carga de prueba? Una carga de prueba es una carga que cumple con las siguientes características. Tiene que ser una carga eléctrica, ¿verdad? Puntual. ¿Qué significa que sea puntual? Que nosotros asumimos que toda la carga está concentrada en un punto, en el centro de la carga. Tiene que ser positiva. Y finalmente tiene que ser unitaria. ¿Qué significa que la carga sea unitaria? Que vale un coulomb. Esto para facilitar cualquier cálculo numérico que tengamos que hacer. Multiplicar por 1, dividir por 1 es fácil, ¿verdad? Entonces, se considera una carga de prueba, una carga positiva, puntual y unitaria. ¿Para qué nos va a servir la carga de prueba? Para poder estudiar esto del campo eléctrico. Para definir qué es campo eléctrico, yo necesito que piensen en una carga. Imagínense una carga, cualquiera, positiva o negativa. Esa carga la agarran y la ponen en el espacio, lo ubican ahí en cualquier punto. Y ahora contéstenme esa pregunta. ¿Qué creen que sucedería si ponen otra carga cerca de la carga que se imaginaron primero? ¿Qué pasaría? Depende de qué. Del signo de la carga que te imaginaste. Imagínate fuera positiva. ¿Qué pasaría? Ajá. ¿Perdón? Se alejaría. Y si una fuera positiva y una negativa, se atraería. Entonces, esto significa que la primera carga que tú pusiste ejerce una influencia en la otra carga y en todo el entorno. Para poder entender esto, les voy a compartir un interactivo que traigo por aquí. Vamos a ver. ¿Qué tendría que estar? Vale. Ah, pero no les he compartido los bichitos.
Vaya, aquí está lo que le dije que se imaginara. Aquí tengo un espacio y yo vengo y pongo una carga positiva. Si mi carga es positiva, si usted se fija, no pasa nada en el espacio aparentemente. Pero ¿qué pasa si yo agarro una carga de prueba? Como mi carga es positiva, miren lo que sucede. Aparece un vector. Este vector es la fuerza que siento debido a la carga positiva que puse primero. Miren lo que pasa con ese vector si yo me acerco a la carga, porque eso lo vamos a usar más adelante. Miren lo que pasa si yo me alejo de la carga. En cualquier parte alrededor de la carga pasa algo. Si yo pongo mi carga de prueba, voy a cambiar mi carga de prueba y la voy a hacer ahora negativa. Aparece un vector en sentido contrario, ¿verdad? Al igual, si yo me acerco, crece, si me alejo, decrece. Y en cualquier parte alrededor de esta carga, hay algo que interfiere en mi carga de prueba. El hecho de que yo no tengo una carga de prueba no significa que no haya algo alrededor de esta carga. Esta carga ejerce una influencia en todo su entorno. A esa influencia que una carga ejerce en su entorno es que se le llama campo eléctrico. Voy a poner, este interactivo me permite a mí poder simular un campo eléctrico. Si se fija, yo no veo nada acá, pero si yo activo esta cajita, se ven flechas en todo alrededor del campo eléctrico, ¿verdad? Las flechitas están entrando a esta carga. La voy a cambiar por una carga positiva. Se fija, también ejerce influencia en todo el entorno. Entonces, esta influencia que la carga tiene en su entorno es que se llama campo eléctrico. Nosotros quizás estamos más familiarizados con los imanes que con las cargas. Entonces, imagínense que yo pongo aquí un imán. En todo el entorno del imán se genera una influencia, ¿verdad? De tal forma que si yo pongo un clavito, por ejemplo, cerca del imán, va a ser atraído en cualquier parte alrededor del imán. Pues igual, la misma influencia ejerce una carga. Pregunta con lo que es un campo eléctrico. Es la influencia entonces que una carga ejerce en su entorno. Eso sería un campo eléctrico. ¿Qué es la carga? La carga eléctrica es una cantidad de electrones que faltan o que sobran en un cuerpo. Entonces eso lo carga eléctricamente. Entonces una carga eléctrica es deficiencia de electrones o exceso de electrones en un cuerpo. En este caso, me dice la gente de la con otro ejemplo, un campo gravitatorio. Por ejemplo, la Tierra. Imagínate que esta, en vez de ser una carga, fuera la Tierra. Entonces la Tierra, si yo pongo la Luna por aquí, ¿será que siente alguna influencia la Luna con la Tierra? O si viene aquí un cometa por aquí, ¿y será que llega un momento en que siente la influencia? Pues igual. Sí. Más preguntas. Vale. Entonces, a esas influencias a todas se llaman campo. A este campo eléctrico porque es una carga eléctrica. Al otro se llama campo magnético y campo gravitatorio, el que te estaba explicando, ¿verdad? Entonces, a todas esas influencias se le llama campo en esta área. Muy bien. Si no hay preguntas, entonces continuemos hablando del campo. Y matemáticamente, ¿cómo se expresa esto del campo eléctrico? Matemáticamente se define como esto ya lo expliqué, se define como la fuerza por unidad de carga. Esta fórmula es la fórmula conceptual, es decir, que resume el concepto matemático de lo que es el campo eléctrico. Es fuerza por unidad de área.
Las unidades, la fuerza, recuerde que se mide en newtons, la carga se mide en coulombs, ¿verdad? Entonces sería newton sobre coulomb. No hay una nueva unidad para eso, sino que lo vamos a dejar así, newton sobre coulomb. Si se fija, el campo eléctrico es un vector, al igual que la fuerza eléctrica, ¿verdad? La fuerza electrostática que vimos en las clases anteriores. Este campo eléctrico, por ser un vector, tenemos que sumarlo como vector. No podemos hacer solo una suma algebraica, sino que va a tener módulo, dirección y sentido, y vamos a hacer suma de vectores para trabajar. Si yo sustituyo la F que está acá por la fórmula de la ley de Coulomb que aprendimos hace un par de clases, esa fórmula decía que la fuerza es igual a K, que es la constante de Coulomb, por Q1 por Q2 entre R al cuadrado. Bueno, trabajando eso un poco matemáticamente, una de las cargas de arriba se me va con la carga de aquí y me queda esta fórmula que está acá. Es que el campo eléctrico es igual a K por Q sobre R al cuadrado, donde K representa la constante de Coulomb. Por ser una constante ya tiene un valor establecido, ¿verdad? Que lo aprendimos hace un par de clases. Es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombs cuadrados. La Q, la carga que estamos estudiando. La R representa la distancia que existe entre la carga que estudiamos y un punto de estudio donde estamos analizando cuánto vale la influencia de esa carga. Aquí están las unidades que ya les había dicho antes, ¿verdad? Las unidades del campo son newton sobre coulomb. Ahora, ya habíamos hablado de esto también. Las líneas del campo eléctrico siempre se van a dibujar de esta forma. Esta parte es bastante examinable. Ya ha habido exámenes donde han salido no estoy hablando de un examen de mío, sino que exámenes de admisión de la U o examen en la PAES, donde lo que les han preguntado es a dónde están correctamente dibujadas las líneas de campo, ¿verdad? Entonces, solo reconocer y recordar que las líneas de campo salen de las cargas positivas y entran a las cargas negativas. Si son de esta forma, ¿cómo se vería si yo pongo dos cargas positivas juntas o dos cargas negativas juntas? Veámoslo a continuación. Esta es una carga positiva nada más. Si se fijan, salen las líneas de campo. Aquí tengo una positiva y una positiva cerca. Entonces, si se fija, estas líneas tendrían que ir rectas, se ponen un poco pandas. ¿Por qué sucede eso? Porque se repelen entre sí. Entonces, este es efecto de la fuerza de repulsión. ¿Qué pasaría si yo pusiera dos cargas negativas juntas? ¿Cómo se vería? Se vería exactamente igual, solo que las líneas, en vez de ir saliendo, irían entrando. Esa sería la diferencia. Uy, aquí abajo tengo algo que se le llama dipolo eléctrico. Cuando tengo una carga positiva y una negativa juntos o cerca, se llama dipolo eléctrico. Y se ve algo así como que es una arañita, ¿verdad? Las líneas que salen de las cargas positivas entran a las negativas, ¿verdad? Como pueden ver acá. ¿Preguntas hasta acá? Espera. ¿No hay preguntas? Bye. Características de las líneas. Vaya, estas líneas son teóricas. Es una forma que han encontrado para explicar el campo eléctrico, pero en realidad no existen, ¿verdad? Solo es una forma de explicar. Entonces, ¿quién se las inventó? Ha puesto algunas reglas de cómo se tienen que manejar estas líneas. Y tienen bastante sentido, ¿verdad? Una de ellas dice que más cerca estén las líneas de campo, más intenso el campo eléctrico.
Yo he trazado aquí, o bueno, he escogido ese dibujo donde tiene trazados círculos concéntricos alrededor de la carga. Entre más me voy alejando en los círculos concéntricos, las líneas de campo eléctrico están más alejadas. Eso significa que aquí, donde las líneas están más cerca, el campo eléctrico es mayor. Aquí, donde están más alejadas, aquí son menores. Y eso lo pudimos ver en el interactivo muy bien. Porque cuando yo acercaba la carga de prueba, el vector crece. Eso significa que el valor del campo es mayor aquí que más lejos, ¿verdad? Entonces, aquí lo estamos comprobando gráficamente cuando en este dibujo de los círculos concéntricos. Al estar más juntos es mayor y al estar más alejado disminuye su valor. La otra característica es la que ya aprendimos, ¿verdad? Que salen de las positivas y entran a las negativas. Si tengo dos cargas juntas, las que salen de las positivas entran a las negativas aquí, ¿verdad? Se compensan ahí. Y creo que es la penúltima característica es, si yo tengo una carga de mayor intensidad que otra, esta que tiene más intensidad va a tener más líneas de campo que la que tiene menos intensidad. Aquí está explicado como más técnicamente, ¿verdad? El número de líneas que salen o entra a una carga es proporcional a la magnitud de esta. Por ejemplo, en este dibujo está comparando dos cargas, una que vale Q y otra que vale 3 veces Q. Significa que esta carga roja debería de tener el doble de líneas, el triple, perdón, de líneas de campo que la carga azul. Y eso lo ilustran con estos 3 puntos que han agarrado aquí. Si se fijan, tengo 3 líneas y de esas 3 líneas solo una regresa a Q. Entonces, la cantidad de líneas expresa la intensidad de la carga. Y la última característica es que nunca se cruzan las líneas entre sí. Si se fijan, yo tengo muchas líneas, pero ninguna corta la otra, sino que están como separadas, ¿verdad? No se cruzan entre ellas. Pregunta con las características. Vale, entonces finalmente, ya termino con la parte teórica. Finalmente, esto del campo eléctrico no me va a interesar qué influencia hace una carga en un espacio determinado, sino que mi interés va a ser qué influencia hacen muchas cargas en un punto determinado. Entonces siempre voy a tener puntos de estudio, por ejemplo en este dibujo que escogí, tengo el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, y tengo dos cargas. Una carga pequeña y una carga más grande. La pregunta podría ser, ¿cuál es el campo eléctrico total en el punto 3, por ejemplo? Entonces yo voy a estudiar este punto, qué influencia hay aquí debido a estas dos cargas. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a calcular el campo eléctrico que genera la carga 1 en el punto 3. Luego voy a calcular el campo eléctrico que genera la carga 2 en el punto 3 y los voy a sumar. Eso es lo que dice esta fórmula que tal vez se vea que asusta, pero no, ¿verdad? No asusta. Lo único que está diciendo es que el campo eléctrico total va a ser la sumatoria de todos los campos eléctricos. Eso es lo que está diciendo en esencia. Y esa es la parte teórica. Si tienen alguna pregunta de la parte teórica, si no, procedemos a la parte de ejercicios. Señor, esta última fórmula, ¿para qué era? Esta fórmula es para sacar el campo eléctrico total. Es decir, si te piden el campo eléctrico que hacen muchas cargas en un punto determinado. La que vimos anteriormente. Ay, espérame que me salí. La que vimos anteriormente es para calcular
la carga el campo eléctrico de una carga. Esta es para el campo eléctrico de una carga. Y si hay más carga, ya tendría que usar esta fórmula, ¿verdad? ¿Más preguntas? Sí, ya entendí, señor. Vaya. Entonces, pasamos a la parte de los ejercicios. Les voy a compartir la guía. No la veo aquí. Vaya, según la guía, ese es el primer ejemplo que vamos a desarrollar. Solo voy a cambiarme de audio para poder explicar en la pizarra. Vaya. Entonces, el enunciado dice hallar la intensidad del campo eléctrico en el aire entre dos cargas de 20 por 10 a la menos 8 y menos 5 por 10 a la menos 8 coulombs, distante 10 centímetros. Hasta ahí es como un literal. Y después dice, haga lo mismo, considerando que reemplaza la carga de menos 5 por una de más 5. Lo vamos a hacer paso por paso. Vamos a ver. Lo primero que hay que hacer es dibujar la situación, ¿verdad? Entonces, paso número 1, hago un diagrama de la situación que me están dando. En este caso, tengo dos cargas, una positiva, otra negativa. Dice que esas cargas están separadas 10 centímetros. Esta carga vale 20 por 10 a la menos 8 coulombs. Y esta vale menos 5 por 10 a la menos 8 coulombs. Esos son los datos que el ejercicio me da. Le voy a poner, para efecto de ilustración, números a mis cargas. Esta es la carga 1 y esta es la carga 2. Señor. Eso usted decide. Hola. La cámara la tiene apagada. Se supone que está encendida. Por lo menos yo no veo nada. Pero yo estoy con... Fíjala. ¿Ah? Es que sí se ve, pero la tiene que fijar ella. No está con fin. Espérame. No, como no, sí se ve, señor. Sí está. Sí. Está con fin. Vaya. ¿Sí la lograron ver? Sí, señor. ¿Ah?
Sí, ya la logré fijar, es que aquí no me aparecía la pantalla primero. Ajá, tú tienes que ponerle pin, un pin ahí para que te quede en el centro de la pantalla. Vaya, entonces, después de dibujar la situación, el siguiente paso sería calcular, dibujar los vectores. Hay dos formas en que pueden hacer ese dibujo, ¿verdad? Lo primero que voy a hacer yo es identificar mi punto de estudio. Después de identificarlo, en ese punto de estudio voy a hacer el dibujo de los vectores. Estos vectores son los que van a representar los campos eléctricos. Según el ejercicio, yo tengo que encontrar cuánto vale el campo eléctrico debido a esas dos cargas en un punto entre las dos cargas. Es decir, aquí, a la mitad del camino, justo a 5 centímetros de aquí y 5 centímetros de acá. En ese punto voy a dibujar los vectores. Tengo dos formas de hacer. La primera es reconociendo que las líneas salen de las cargas positivas y entran a las negativas. Es decir, salen de las positivas. Entonces, cuando llegue aquí, va a venir una línea para acá y esa es la influencia que ejerce la carga 1 en mi punto de estudio. Las cargas también entran a las cargas negativas. Eso quiere decir que hay una línea que va de aquí hacia mi carga negativa y ese sería el vector del campo 2. Esa es la primera forma de dibujar. La segunda forma, que creo que les va a gustar más, es poniendo una carga de prueba en mi punto de estudio. Como las cargas de prueba son positivas, pensar que siente esta carga por esta repulsión, entonces se iría para acá. Y esta con esta atracción, entonces se iría para acá. Si se fija, los vectores quedaron igual, ¿verdad? Pero usa dos conceptos diferentes. Preguntas con esa parte. Lo hice principalmente porque para que tengas la visualización que hay dos vectores. No importa, no importa. Bye. El paso 3 sería calcular el módulo, es decir, cuánto vale cada vector. ¿Y eso cómo lo hago? Eso lo hago con la fórmula. El campo eléctrico es igual a K por Q sobre R al cuadrado. Entonces lo voy a hacer para el vector 1 y para el vector 2. El signo de las cargas solo me sirve para dibujar los vectores. Una vez que he dibujado los vectores, ya no necesito volver a tomar en cuenta los signos, ¿verdad? Ya no me sirven de nada. K, 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre coulombs cuadrados. Por Q1, que vale 20 por 10 a la menos 8 coulombs. Todo eso dividido entre la distancia que separa a la carga 1 con mi punto de estudio, que serían 5 centímetros, ¿verdad? Pero como aquí estamos trabajando en el sistema internacional, lo voy a pasar de una sola vez a metro. Preguntas con la sustitución de datos. ¿Cómo me quedaría entonces el del 2? ¿Qué pondrías, Rebe?
No, aquí hoy voy a hacer lo mismo, pero para la carga 2. ¿Qué vale? Fabi, vea. Fabi. Bye. ¿Qué pongo después? Ajá. Dictámelo. ¿Perdón? 5 por 10 a la menos 8. No tomo en cuenta el signo porque solo me sirve para dibujar los vectores. ¿Y después qué hago? ¿Qué pondrías aquí abajo? ¿Perdón? Sustituyo aquí por ¿cuánto? ¿Cuál es la distancia que hay entre la carga 2 y mi punto de estudio? Que te ayude Víctor. Vaya, Víctor. Muy bien, también son 5 centímetros, porque la carga, el punto está en medio de las dos, ¿verdad? Y si todo mide 10, el punto está a 5 y 5. ¿Preguntas con la sustitución, chicos? Ahora solo meto eso en la carga. ¿9 a la 9? Por 20, no, gracias, a la menos 8, entre 0.05 al cuadrado. Esta me da 720,000 Newton sobre Coulomb. Y la otra, aquí sería 5. $180,000 Newton sobre Coulomb. Vale. Y el último paso sería... Correcto. Muy bien. Paso 4 sería, ¿verdad? Hacer una suma vectorial de E1 con E2. ¿A qué me refiero una suma vectorial? Bueno, que no solo voy a sumar 720 más 180, sino que me tengo que fijar el tipo de operación que tengo que hacer dependiendo de los vectores que tenga. Por ejemplo, un pequeño recordatorio de los vectores. Si yo tengo vectores colineales o paralelos, como es este caso, y están en el mismo sentido, los vectores se suman entre sí. Pero si yo tengo un vector para acá y otro para acá, si están en sentido contrario, se restan. ¿Qué pasa si yo tengo vectores así? E1 aquí, E2 aquí. Y en ese caso, ¿cómo hago? ¿Se acuerdan qué se hacía? Se hace una tabla de X, de Y. Se saca E1, E2, las componentes rectangulares de cada uno. Se suma esto. Supongamos que me da positivo o negativo. Luego saco Pitágoras para el módulo del vector. Saco tangente inversa para la dirección. Y con esto lo ubico en un cuadrante para el sentido. Esa es una suma vectorial dependiendo del caso que yo tenga. Señor, ¿Hola? le puede tomar fotos que casi no veo. Y si la puede mandar. Vaya, ahí te la mando, pero Vale. todo está en el manual. Ah, ok. Esta semana. Gracias. Entonces, vaya, pero ahí te la mando. ¿Y quién me habló? Porque si no, no, en el grupo del grado, lo vamos a poner. Entonces, afortunadamente para ustedes, esta parte no la vamos a ver.
¿Estás triste? Ay, así de tristeza. Yo te oí de tristeza, fíjate. Esta parte no la vamos a hacer, solo vamos a trabajar con vectores colineales o paralelos, ¿verdad? Entonces se tiene que fijar que si van en el mismo sentido los va a sumar y si van en sentido contrario los va a restar. En este caso sería 0, 0, 0, 0, 0, 9, ¿verdad? Quiere decir que mi respuesta sería el vector campo eléctrico en ese punto vale 900.000 newton sobre Coulomb al este. ¿Cómo supe que va al este? Porque los dos vectores van para allá, ¿verdad? Entonces mi resultante también iría en el mismo sentido. Pregunta, chicos. Mira, soy disléxica, ayúdame a plantear eso. ¿El qué? No, eso te falta. 9 Abajo. Ajá. a la 9 por 20 a la menos 8. Si le pongo eso no sirve. Sí te funciona, pero lo que puede suceder es que la calculadora en un momento piense que lo que estés haciendo es restando y no elevando a una potencia negativa. Por eso te han puesto esa teclita ahí. Y esto lo dividís entre 0.05 al cuadrado. A ver si no funciona. Sí, hija. ¿Preguntas en casa, chicos? Ah, le vamos a tomar la foto para mandarle. Hazme el favor de tomar la foto. ¿Tú quieres tomar la foto? Lo de todo. Vale. Solo le toman una foto. Yo pensé que vos le querías tomar. ¿Ve? ¿A dónde le mando? Ah, pero yo no tengo el grupo de ustedes, ¿verdad? A Mario, mándaselo. Yo le voy a decir después que se las mande. Este es el de colegio. No, el del colegio. Ajá. Le pongo ahí, enviarle a tu grado. Por- Ujú. Gracias. Vaya, el profe Mario les va a mandar ahí la fotito. Vale, voy a borrar el Solo voy a publicar la segunda parte, que yo creo que es la más fácil. Voy a venir y ubicar su punto de estudio, ¿verdad? Y luego pensar como que este punto es una carga de prueba. La carga de prueba siempre va a ser positiva. Entonces, al ser positiva, ¿qué sentiría esta carga por esta carga? Positivo y positivo se repelen. Entonces, ella lo que haría es irse para allá, porque al tratarlo de ese lugar se repele. Ese sería el campo eléctrico que genera la carga 1. Sí. Como es positiva y esta es negativa, yo sentiría por ella. Entonces, si yo tengo aquí una carga y pongo esta, lo que haría es moverse para allá, ¿verdad? Entonces, si iría para acá, me dejaría el campo de 2. Sí, siempre vas a poner una carga de prueba, entonces tu punto siempre va a ser positivo. No, eso va a depender del ejercicio. El ejercicio te puede decir cuál es la influencia aquí, cuál es la influencia aquí.
Eso va a depender. Pero la verdad que a la hora de sustituir, Siempre vas a usar lo positivo. El signo solo te va a servir para dibujar los vectores. De ahí te olvidas del signo. Porque si le pones el signo después te puedes confundir. Y aquí era suma o era resta. Es lo que tengo que hacer. Imagínate que hubieras puesto el signo, parecería una resta. Pero en realidad tienes que sumarlos porque van en el mismo sentido. Entonces, para evitar esa confusión, mejor no lo pones. Más preguntas. Vale. Entonces vamos al literal B. En el literal B dice, en vez de tener una carga de menos 5, ahora tengo una carga de más 5. Calcule cuál es el valor del campo eléctrico total, siempre en el centro, si vale ahora, si esa carga ahora es positiva. Entonces, vamos a volver a dibujar los vectores y hoy me va a ayudar Michelle a dibujarlas. No importa si te equivocaste, de eso se trata, de aprender, ¿verdad? Bye. Vamos a ver qué siente este puntito que es positivo por este y me decís hacia dónde dibujo el vector. Muy bien, este y este se repelen, entonces va para allá. Este sería E1. Ajá, y hoy el otro. Perfecto, porque positivo y positivo se repelen, va para allá. Ah, pues sí, sí ya estoy convencida que sí me entendiste cómo es la cosa. Bye. Ahora, ya dibujé los vectores, voy a calcular el módulo. Esto no va a cambiar porque los valores no han cambiado. ¿Qué es lo que va a cambiar? El total. ¿Por qué? Porque ahora van en sentido contrario. ¿Qué hago cuando los vectores van en sentido contrario? Se restan. Entonces aquí ahora voy a restar. 0, 0, 0. A 0 le quito 0. A 12 le quito 8. Y a 6 le quito 1. ¿Sí, vean? 540,000 newtons sobre Coulomb. ¿Hay? ¿A dónde iría? ¿Cómo hago para saber la dirección? ¿Por qué? ¿Ah? Es mayor E2. ¿Por qué? E1 es mayor. ¿Cómo sabes que es mayor? ¿Cuál numerito, hija? Ah, ya te entendí, por el valor de la carga. Eso te puede servir ahorita porque el punto está en el centro, pero también influye el valor de la distancia. Influye más que el valor de la carga porque ese está al cuadrado. Entonces, no te guíes solo por eso, sino que guíate por el valor del campo. Aquí tenés que este vale 720,000 y este vale 180,000. ¿Quién gana? El de 720, entonces va al este. Eso sería todo. ¿Sí las cargas qué? El que no se puede. Sí, siempre. Incluso cuando fuera, imagínate que fuera aquí, que tenés tu punto de estudio. Entonces tendrías que hacer una línea para acá, una línea para acá, y aquí dibujar los vectores. ¿Qué siente esta por esta? Repulsión, y esta por esta, atracción. Entonces siempre dibujas como una línea.
Ahí sí se aplicaría eso. No, solo para explicarte lo que. Si fuera aquí, siempre sería atracción o repulsión, ¿verdad? Ahí baja. Y siempre sería en línea recta. Siempre. Vaya. ¿Preguntas con esto del campo eléctrico? Entonces, vamos a pasar, uy, ya solo me quedan 15 minutos. Vamos a pasar a la siguiente parte, que es el último concepto para empezar a ver electricidad, ya no electrostática, sino que electricidad. Este es como el link entre uno y el otro. Este concepto es el voltaje. Yo creo que ya han escuchado hablar de esa magnitud física. El voltaje también recibe otros nombres que ya se los voy a mencionar. Esto del voltaje es bastante teórico y tiene que ver con energía potencial eléctrica. Para acordarnos un poquito de la energía potencial eléctrica, quiero que nos acordemos de la energía potencial gravitatoria. En la energía potencial gravitatoria, si yo tenía un objeto en el suelo, este tenía una energía potencial gravitatoria de 0. Pero si yo tenía un objeto elevado a cierta altura, entonces aquí ya tenía una energía potencial gravitatoria mayor que 0. No sé si se acuerdan de eso que vimos el año pasado. Más o menos. No mucho. Entre más alto esté un objeto, más energía potencial gravitatoria tiene. La energía, si ustedes recuerdan un poquito, es la capacidad que tiene un cuerpo de producir un trabajo. Entonces, el trabajo se define como la fuerza por la distancia. ¿Por qué un objeto gana energía con solo elevarlo de posición? Porque aquí, entre más alto esté, se genera una fuerza de atracción con la Tierra y el objeto cae, y al caer se desplaza una distancia. Hay una fuerza por la gravedad, hay una distancia, entonces se realiza un trabajo. Lo mismo pasa con las cargas. Imagínense que yo tengo aquí 2 placas, una placa positiva, una placa negativa. Y pongo un electrón, no, un protón aquí. ¿Qué va a suceder con ese protón? ¿Qué va a suceder con el protón que yo pongo aquí? Este protón va a caminar o se va a quedar ahí. Ahí se va a quedar porque es rechazado por esta placa, pero atraído por esta. Está en el mismo caso que este punto acá. ¿Qué va a pasar con esta carga aquí? Como es repelido por esta y atraído por esta, se genera una fuerza que va a hacer que se desplace y por lo tanto haya un trabajo. Entonces las cargas también tienen energía potencial. El cambio de la energía potencial en una carga es que se le llama voltaje. El voltaje tiene que ver entonces con el trabajo que realiza una carga adentro de un campo eléctrico, ¿verdad? Pero no nos interesa mucho el voltaje. Si se fijan, es un concepto bastante abstracto, ¿verdad? Nos va a interesar la diferencia de energía potencial que tiene. Así que también se le llama el voltaje diferencia de potencial eléctrico o tensión. Cualquiera de esos 3 nombres se refiere a la misma magnitud física. Para que entiendan ese concepto un poco abstracto, les he traído un video que es un poco más amigable que esta mi explicación que les he dado.
Así que se los voy a poner. En el capítulo anterior aprendimos qué era el amperaje y aprendimos que la corriente eléctrica es muy similar a la corriente de un río. En un río podemos contar la cantidad de litros de agua que están fluyendo. En un circuito podemos contar la cantidad de electrones que fluyen en él. Esto es el amperaje, la cantidad de electrones que están pasando en un segundo en un determinado punto. El voltaje, por el contrario, es diferencia de potencial. ¿Qué carajos es una diferencia de potencial? Bueno, para entenderlo, vamos a pensar en un lago. En los lagos, el agua está quieta, no se mueve para ninguna parte. Obvio, porque está estancada. No hay ninguna pendiente que la haga fluir, como un río. Pero ¿qué pasa si tomamos el lago y lo ladeamos? El agua evidentemente empezará a caerse como si se tratase de un vaso derramando el agua. Y de la misma forma también en cómo fluye el agua en los ríos. Entonces, ¿qué hace que el agua fluya en los ríos? Una pendiente. Y una pendiente es una diferencia de potencial. El agua fluye desde un punto de alto potencial a uno de menor potencial. En este caso, potencial gravitatorio. La gravedad es la que hace mover el agua. En electricidad pasa algo bastante similar. La forma que tenemos para mover electrones es crear una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial eléctrico. Los electrones fluyen desde un punto de alto potencial eléctrico a uno de menor potencial eléctrico. ¿Pero por qué se llaman diferencias de potencial? Se llaman así porque tienen el potencial de hacer un trabajo. Y esto se puede expresar en joules por coulomb. Un joule por cada coulomb es, adivinen qué, un volt. Sí, el voltaje es una expresión de la cantidad de trabajo que puede hacer una carga a lo largo de ese circuito. Es decir, cuando alguien dice que hay una diferencia de potencial de 10 volts en un circuito, está diciendo que un coulomb de carga en el punto de mayor potencial puede hacer 10 joules de trabajo más que un coulomb en el punto de menor potencial, o al final del circuito. Si miráramos el circuito como una manguera de agua, el voltaje sería la presión. Si hay mayor presión, podemos acarrear más agua. En electricidad, si hay mayor voltaje, podemos acarrear más electrones y por ende habrá mayor amperaje. ¿Pero qué provoca voltaje? ¿O por qué los electrones se cansan en el camino? Bueno, todas esas preguntas las responderemos en los próximos videos. Hasta aquí el video de hoy y espero que les haya servido para entender de mejor forma qué es y cómo funciona el voltaje. En fin, se cuidan y nos vemos en un próximo capítulo de Charlie Explica. ¡Chau!
Vale. Entonces espero que con ese video hayan entendido un poco mejor lo que es el voltaje. El voltaje es el que va a hacer que los electrones se muevan en un circuito. Y lo que sucede es lo siguiente, ¿verdad? Cuando yo conecto una batería, usted sabe que la batería tiene una parte positiva y una parte negativa. Esta batería está hecha algo así. Una sustancia es energía química, ¿verdad? Entonces es una sustancia, imagínense agua salada, y lo que hacen es poner dos metales. Un metal que libera electrones con facilidad y otro metal que gana electrones con facilidad. Digamos, uno es positivo, el que libera electrones, y el otro es negativo, el que gana electrones. Entonces, usted lo que hace al conectar algo, ponemos ahí los dos alambres y vamos a poner aquí un foquito, es que los electrones, al conectarlos, los electrones que están acá son atraídos por esta parte que está acá, y entonces empiezan a caminar. Y de paso, cuando pasan por aquí, encienden el foco. Eso es lo que sucede. Entonces, a esto es que se le llama diferencia de potencial, ¿verdad? A ese hecho de separar ahí las cargas y que haga que los electrones sean atraídos por la otra parte y empiecen a caminar por el circuito. Entonces, como ya empezamos a ver la parte de electrones en movimiento, vamos a hablar acerca de alguna simbología. El voltaje se mide en voltios o en volts, como ustedes quieran, y se simboliza con una letra mayúscula EV, ¿verdad? Los voltios, porque provienen de un nombre propio de Alessandro Volta. Alessandro Volta fue el que descubrió la pila eléctrica. Así que voltaje se mide en voltios. ¿Cuándo se acaba la batería? Bueno, se acaba cuando digamos que esta sustancia ya muere, deja de... Las baterías que son, las alcalinas son de agua salada. Es parecido al agua salada. Y las otras son ácidos, y el ácido hasta se come el metal, lo corroe y ahí deja de haber contacto. Eso es lo que sucede. Entonces vamos a continuar con la parte de la simbología en la próxima clase, ya que se nos acabó el tiempo de esta. Gracias por haberse conectado los chicos desde la casa.